Noticias de última hora. 17 binomios presidenciales surgieron de las primarias. 4 aspirantes ya estuvieron en la papeleta de los comicios anticipados del 2023. Una vez cerrada la etapa de nominaciones viene la de inscripción de las alianzas políticas, que será hasta el 30 de este mismo mes. 17 binomios presidenciales surgieron de los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos políticos nacionales, que se desarrollaron entre el 3 y el 17 de agosto del 2024. Pero no todos llegarían a la papeleta de las elecciones generales del 2025. Esto porque, una vez cerrada esta etapa de nominaciones en elecciones primarias, viene la de inscripción de las alianzas políticas, que será hasta el 30 de este mismo mes. Y es posible que como resultado de esos diálogos para presentar planes de gobierno y postulaciones unificadas algunos binomios resuelvan declinar sus aspiraciones. Los binomios presentados son los siguientes, en el orden del número de listas. José Serrano y Ana Cristina Bernal, Centro Democrático, CD, lista 1. Jorge Escala y Pacha Terán, Unidad Popular, AP, lista 2. Andrea González Nader y Galo Moncayo, Partido Sociedad Patriótica, PSP, lista 3. Víctor Arauz y Cristina Carrera, Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4. Luisa González y Diego Borja, Revolución Ciudadana, RC, lista 5. Henry Kronfle y Dayana Pazailague, Partido Social Cristiano, PSC, lista 6. Daniel Noboa y María José Pinto, Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7. Luis Felipe Tillería y Carla Rosero, Partido Avanza, lista 8. Carlos Rabascal y Alejandra Rivas, Partido Izquierda Democrática, ID, lista 12. Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, Amigo, lista 16. Pedro Granja y Verónica Silva, Partido Socialista, lista 17. Leonidas Sisa y Katiuska Molina, Pachacutic, lista 18. Iván Saquicela y Marta Rizzo, Democracia Sí, lista 20. Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela, Movimiento Creando Oportunidades, Creo, lista 21. Jan Tapic y María Cristina Calderón, Movimiento Sociedad Unida Más Acción, Suma, lista 23. Henry Cucalón y Carla Larrea, Movimiento Construye, lista 25. Eduardo Sánchez y Katia Caicedo, Movimiento Renovación Total, Reto, lista 33. De los 17 candidatos presidenciales, 4 ya participaron en los comicios anticipados del 2023 derivados de la muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso. Se trata del actual mandatario, Daniel Noboa, que va por la reelección, la exlegisladora Luisa González, y el empresario Dan Topic, que corrieron por la presidencia, y Andrea González Nader, que buscó a vicepresidencia junto con el fallecido activista y comunicador Fernando Villavicencio. 15 aspirantes son hombres y 2 son mujeres. Y la mayoría no son militantes de las organizaciones políticas que los auspician, sino que fueron invitados por sus dirigentes. La convocatoria a elecciones está prevista para el 12 de septiembre del 2024, y desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre se abren las inscripciones, según el calendario del Consejo Nacional Electoral, CNE. Seguimos con las noticias. Ricardo Patiño retornaría la noche de este sábado, 17 de agosto, al Ecuador, luego de estar más de 5 años asilado en México. En abril de 2019 salió del Ecuador el exministro del correísmo Ricardo Patiño y se mantuvo en México, país que le otorgó el estatus de asilado. Para las 20 del sábado, 17 de agosto, se esperaría su llegada al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, al precandidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento de la Revolución Ciudadana Ricardo Patiño. Su nombre fue uno de los que postuló esa tienda política dentro de una convención nacional realizada el 10 de agosto pasado en Guayaquil. La confirmación del retorno de quien ocupó en una década cargos como ministro de Economía, de Relaciones Exteriores y de Defensa llegó de cercanos a esa agrupación política, liderada por el expresidente Rafael Correa. La RC, luego de elecciones primarias dadas dentro de un proceso de democracia interna, postuló la precandidatura para asambleísta nacional de Patiño y definió que el binomio presidencial para las elecciones generales de 2025 estaría integrado por Luisa González Alcíbar y Diego Borja Cornejo. El exministro del correísmo se mantuvo en México, país donde consiguió asilo desde abril de 2019, fecha en la que se abrió contra él una instrucción fiscal en La Tacunga, Cotopaxi, por el delito de instigación y se le ordenó prisión preventiva. Patiño fue la primera figura de importancia del correísmo que fue llevada a las Cortes de Justicia. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. Esas fueron las expresiones vertidas en una reunión en La Tacunga por Ricardo Patiño, las cuales le valieron en 2019 que se lo llamara a juicio por el delito de instigación. Patiño fue la mano derecha de Rafael Correa en su administración, como ministro de Economía, canciller, ministro de la Política, de Defensa y, entre otras,
en tareas de dirigencia política al frente de lo que se conocía como el Movimiento Alianza País. Con la llegada de Lenín Moreno a reemplazar a Correa, en 2017, Patiño fue su consejero político. Una de las figuras fuertes del correísmo puede volver al país una vez que el juez de la Tacunga Flavio Palomo Guamaní declaró la prescripción de la acción penal por el delito de instigación, al confirmar que no existe otro proceso penal en curso en contra de Patiño. Fue el propio procesado quien en abril pasado solicitó la prescripción de la causa. Con la prescripción se dispuso que se levanten las medidas cautelares de carácter personal y reales, y además se solicitó a la Policía Judicial y a la Interpol que se abstengan de proceder con su captura y detención. Para confirmar la participación de Patiño en este proceso electoral es necesario que él esté en Ecuador, pues los precandidatos escogidos en la democracia interna de sus movimientos deben aceptar en unidad de acto la nominación en un plazo de 10 días ante un delegado del Consejo Nacional Electoral, CNE. Actualmente, Ricardo Patiño registra impedimento para ejercer cargo público, según el Ministerio del Trabajo, en donde se refleja que mantiene una deuda con la Corporación Nacional de Electricidad. Seguimos con las noticias. El general Víctor Arauz y Cristina Carrera completan el binomio presidencial del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia para las elecciones de 2025. Víctor Arauz es un general en servicio pasivo de la Policía Nacional de 58 años de edad, mientras Cristina Carrera es una profesional quiteña de 43 años. Una vez que culminó el proceso de elecciones primarias del Movimiento Nacional Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4, pasado el mediodía de este sábado, 17 de agosto, la organización anunció que los nombres de los precandidatos que conformarán el binomio presidencial para las elecciones generales de 2025 serán los del general de la Policía en servicio pasivo Víctor Arauz y Cristina Carrera. El movimiento PID era una de las 2 organizaciones políticas, de las 17 habilitadas para los comicios de febrero próximo, que no hablaban de nombres para integrar su dupla presidencial para llegar a Carondelet. Finalmente, los partidarios del movimiento, quienes completaron el proceso de elecciones internas vía Zoom, decidieron ir con candidatos propios a las elecciones nacionales de 2025. El actual asambleísta nacional Parte de Pueblo, Igualdad y Democracia Arturo Moreno, afirmó que el movimiento está entregando como binomio presidencial la mejor alternativa de cambio en beneficio del pueblo ecuatoriano. Seguimos con las noticias. Ex-juez de Paján asegura que con la venia política y el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz se tramitó medida cautelar que sacó de la cárcel a Daniel Salcedo. Simón Oswaldo García, ex-juez del Cantón Paján, en Manabí, es uno de los 31 procesados en el caso Plaga, causa que investiga el delito de delincuencia organizada. El ex-juez de Garantías No Penales del Cantón Paján, Simón Oswaldo García, uno de los 31 procesados en el caso Plaga, en su testimonio anticipado aseguró que con la venia política y con el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz en diciembre de 2022 se tramitó la medida cautelar autónoma que permitió la salida de la cárcel de Daniel Salcedo Bonilla, investigado y sentenciado por hechos de corrupción relacionados con la venta con sobreprecios de insumos médicos a hospitales de la red pública de salud. El testimonio anticipado de Simón Oswaldo fue definido para las 9 de este 15 de agosto. La diligencia que está en marcha la tiene a cargo el juez de la Corte Nacional de Justicia Vinicio Rodríguez y es la tercera que se da en esta semana respecto de testimonios anticipados. Según el exjuez procesado por el delito de delincuencia organizada, el 8 de diciembre de 2022 el abogado Lenin Vimos le presentó en la parroquia Cascol, Manabí, al también abogado Cristian Romero, quien le dijo que Vimos lo calificaba como un amigo con el que se podía contar. La propuesta de Cristian Romero era que el juez de Paján participe en una solicitud de medida cautelar autónoma que iban a plantear en favor de Daniel Salcedo Bonilla. En paralelo, recordó Simón Oswaldo García, Cristian Romero, quien fue abogado del narcotraficante Leandro Norero, le indicó de que él trabajaba con varios jurisconsultos a nivel nacional, en especial con el abogado Eduardo Franco Loor, abogado del expresidente Rafael Correa. Ese señalamiento le habría causado sorpresa, por lo que se retiró a hablar con Vimos, quien le refirió que Cristian Romero era un abogado de grandes personajes de la política nacional. Escúchale nada más, le habría señalado Lenin Vimos. Al regresar a conversar con Cristian Romero, el abogado le habría explicado al juez que requieren esta medida cautelar y que ésta cuenta con la venia política, que tiene respaldo de una persona de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Viviana Veloz. Al escuchar que de por medio estaban los nombres de Rafael Correa y de la asambleísta Veloz, el entonces juez pidió que si él aceptaba tramitar esa medida quería que le ayudaran con unos sumarios administrativos disciplinarios que mantenía en el Consejo de la Judicatura por haber entregado de forma irregular otras medidas cautelares solicitada por Lenin Vimos. La respuesta de Cristian al juez de Paján fue que no había ningún problema, que él tenía controlada a la justicia, que tenía contactos en el CJ y en la CNJ. Luego de media hora, ese mismo 8 de diciembre de 2022 se reunieron en una oficina en Paján que pertenecía a Juan José P., amigo del entonces juez Simón Oswaldo, y a la cita le habría acompañado el entonces asambleísta por Manabí Joao Acuña, también de la RC. Hasta ahí llegó Cristian para concretar la medida cautelar para Salcedo Bonilla. De un momento a otro, Cristian Romero sacó su teléfono celular y llamó a una persona de voz femenina, a la cual le saludó y él manifestó que era Viviana Veloz, asambleísta de la RC.
En ese punto el juez Simón Oswaldo le pidió al asambleísta Acuña que por favor verificara si efectivamente era Viviana Veloz quien estaba al teléfono con Cristian Romero. El abogado le facilitó el teléfono celular al asambleísta Acuña, quien luego de conversar unos instantes confirmó que quien estaba al teléfono era Viviana Veloz, la legisladora del correísmo. Viendo esos alcances políticos del abogado Cristian, no me quedó en duda de que si se procedía a realizar la medida cautelar autónoma en favor del ciudadano Daniel Salcedo Bonilla. Con la venia política, como el padrinazgo de la asambleísta Viviana Veloz se procedió al trámite de presentación de medida cautelar, aclaró en su testimonio el hoy ex juez de Paján. Daniel Noboa mueve cuadros de su gabinete, Arturo Félix al Ministerio de Gobierno, Michelle Sensi Contugi al CIES, Cintia Yeliver a la Secretaría de la Administración. La noche de este 16 de agosto de 2024, el mandatario firmó 3 decretos ejecutivos con los cambios en su Consejo de Ministros. 3 decretos ejecutivos emitió el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, con los que hizo recambios en 3 áreas de su gabinete de ministros, este 16 de agosto de 2024. Arturo Félix Wong, que venía desempeñándose como titular de la Secretaría de Administración Pública, pasará a dirigir el Ministerio de Gobierno. La decisión se tomó a través del Decreto Ejecutivo 356. Félix ha sido uno de los integrantes del Consejo de Ministros que se ha mantenido en esa función desde el 23 de noviembre de 2023, cuando Noboa asumió la presidencia de la República, después de las elecciones generales anticipadas de 2023. A quien venía ocupando el Ministerio de Gobierno, Michelle Sensi Contugi, lo nombró director del Centro de Inteligencia Estratégica, con el Decreto 357. Y, finalmente, a la Secretaría de Administración Pública irá Cintia Yeliver Mora, designada por Decreto 358. Yeliver fue subsecretaria general de despacho del Palacio de Gobierno y fue titular del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, cuya liquidación se concretó semanas atrás. Seguimos con las noticias. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, busca firmar contratos para conseguir 700 megavatios provenientes de unidades térmicas o del alquiler de 1 o 2 barcazas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, informó que se realizarán nuevas contrataciones de emergencia por un total de 700 megavatios. Se prevé que los primeros 500 provengan de las unidades térmicas duales, a gas o combustible fuel oil, mientras que los 200 adicionales sean con el alquiler de 1 o 2 barcazas. Ya está disponible en este momento, ustedes pueden entrar a ver el link donde pueden aplicar compañías que tienen interés en apoyarnos con esta segunda ronda de emergencia. Eso va a estar abierto una semana. ¿Okay? El próximo viernes se cierra la expresión de interés. Estamos apuntando para que la licitación sea a fin de mes, principio de este mes de agosto, máximo la primera semana de septiembre. A esto se suma la aplicación de 2 planes de ahorro energético. El primero iniciará en las casas de los ecuatorianos, donde aquellas familias que consuman menos recibirán una compensación por parte del Estado. Y la segunda gira en torno a la participación de generadores del sector privado, los cuales se activarán en horarios pico del estiaje, permitiendo un mejor flujo para el país. De igual manera, el Estado compensará a estas empresas con los valores en las facturas. Luego de 12 años del encauzamiento del río Toachi, este viernes 16 de agosto se retiró la ataguía que se construyó en 2012, logrando que el río vuelva a su cauce natural. La hidroeléctrica Toachi Pilatón captará el agua para el funcionamiento de la central eléctrica de Ayuriquín de 204 megavatios. Desde hoy el río retoma su cauce natural mientras se construye un tapón de hormigón en el túnel del desvío para que después de 70 días iniciar con el proceso de llenado del embalse y realizar las pruebas hidromecánicas necesarias en el equipamiento de la central. Al momento, el proyecto Toachi Pilatón se encuentra en el 50% del avance de la construcción civil a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La compra de energía a Colombia se ha duplicado tras el adelanto de la sequía en el país. Especialistas no descartan el regreso de los apagones y prevén que Ecuador gaste cerca de $300 millones en la adquisición de electricidad. La época de sequía se ha adelantado en el país y según el INAMI será peor que la del 2023 y la de 1995. Una muestra de aquello es lo que sucede hoy en día en la represa de Mazar. El caudal disminuye cada vez más y la cota se acerca a su mínimo. Actualmente está en 2.149 metros sobre el nivel del mar. Y para preservar los principales embalses del país, Ecuador ha reducido la operación de sus centrales hidroeléctricas. Tenemos alrededor de 8 centrales hidroeléctricas que se encuentran en la cuenca oriental y Coca-Cola Sinclair reduce sus operaciones aproximadamente de 1.500 a 600 megavatios. Y para que esto no genere cortes de luz en el país, Ecuador ha incrementado la compra de energía a Colombia en medio de la emergencia eléctrica decretada por el gobierno. Normalmente importaba alrededor de 200 megavatios,
ahora compra más de 400. Lo que también ha aumentado es el precio del kilovatio hora. El país cafetero solía vender el kilovatio hora a 21 centavos. Actualmente supera los 30 centavos. Y es así que los especialistas del tema prevén que para este 2024, Ecuador gaste 300 millones de dólares en compra de energía, cuando el año pasado gastó alrededor de 281 millones. Pero va a oscilar el incremento dependiendo de cuánta energía nosotros pidamos y a qué hora del día. Colombia también se puede quedar sin agua y comienza a suministrarnos energía térmica, que es más cara, y que el año anterior llegó hasta los 60 centavos del kilovatio hora. Mientras tanto, los especialistas en la materia no descartan el regreso de los apagones. Ellos aseguran que si no llueve en los próximos días, los cortes de luz regresarían. Y este sábado culminará el plazo para las elecciones primarias. Al momento, 10 binomios de las 17 organizaciones políticas han sido oficializados para los comicios de 2025. Entre los pendientes está el movimiento que auspiciará a Jan Topic. A pocas horas de que culmine la etapa de democracia interna para los 17 partidos políticos nacionales habilitados para los comicios del 9 de febrero del 2025, aún están pendientes 6 movimientos que oficialicen sus binomios. El último hasta el momento en realizar este proceso fue Izquierda Democrática, que entre discrepancias y separaciones de sus miembros presentó esta mañana a la dupla conformada por el comunicador Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Hoy damos inicio a una convivencia sana en el Ecuador. Hoy damos inicio a un proyecto de Ecuador en serio que recupere la seguridad, la paz, la tranquilidad y la dignidad de un pueblo que ha estado abandonado. Con esto ya son 11 los partidos y movimientos que han presentado sus binomios, quedando 6 agrupaciones pendientes de acompañamiento de veedores del Consejo Nacional Electoral para sus primarias. En este listado se encuentra el movimiento Sociedad Unida Más Acción, o mejor conocido como SUMA, que para estos comicios auspiciará a Jan Topic, quien en mayo pasado afirmaba no postularse para este periodo, mientras creaba su plataforma política Transforma. Pese a esto, Topic, quien ya probó las mieles de la política y hoy, según una encuestadora nacional, entraría en los primeros 3 puestos de intención de voto, entra a terciar en un panorama electoral liderado por el Partido de Gobierno y la Revolución Ciudadana. Por otro lado, el movimiento Creo adelanta una de sus figuras presidenciales, Francesco Tabaqui, quien aceptó la invitación de este partido que aún no anuncia su binomio. Mientras tanto, las izquierdas siguen puliendo la llamada unidad, que al momento no logra obtener resultados claros. Esto pese al interés de algunos movimientos como el de Pachacutic. Nosotros vamos a ganar con propuestas, no con odio ni con mentiras. Que incluso busca implementar una política de alianzas. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República dejará en manos de la Revolución Ciudadana la presidencia de la Asamblea, pues Viviana Veloz es la primera vicepresidenta. El anuncio de la precandidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la República pone sobre el debate cómo debería reestructurarse el legislativo, pues la ley obliga a Kronfle a renunciar a su cargo de presidente para postularse a un cargo diferente, y la primera vicepresidencia debe ocupar ese lugar que por hoy es del correísmo. Parece que aquí hay también algún acuerdo para llevar adelante cosas en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si el ingeniero Kronfle es candidato a la presidencia, renuncia, la que asume la presidencia es la primera vicepresidenta, la señora Veloz. Una conducción política del correísmo y manteniendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, eso puede traer consecuencias no solo para la institucionalidad. En el caso de los asambleístas que buscan su reelección, deben solicitar licencia a su cargo para hacer campaña. Por ahora se conoce que al menos 82 tendrían esa intención, es decir, que al final de este periodo legislarán sus suplentes. Que no sabemos qué estarán haciendo ni quiénes son. No solo que no terminamos de conocer, a los que ya les hemos conocido nos da susto. Es un debilitamiento institucional terrible. Eso es lo que debería ocurrir en la Asamblea ante la salida de Kronfle, si se actúa en base al mero procedimiento parlamentario, dice el experto Pablo Santillán. Otra cosa es que haya acuerdos políticos de por medio. No es un tema monárquico ni de heredar cargos. Casos hemos visto. Estamos en un sistema democrático y el Ecuador se supone que vive en un estado de derecho. Y aquí los funcionarios y los ciudadanos en general tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, más en tratándose de derecho público. Hasta este fin de semana las organizaciones políticas deben nombrar a sus precandidatos. Y este viernes en la Corte Nacional de Justicia se realizaron allanamientos a las oficinas de 2 juezas quienes habrían favorecido al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, con una acción constitucional para su traslado de la cárcel de La Roca al Centro de Privación de Libertad 4 en la capital. Este caso ha sido denominado por Fiscalía como caso confortable, en el que se investiga el delito de cohecho. Entre las evidencias recabadas de estos allanamientos están dispositivos móviles, computadoras portátiles y otros equipos tecnológicos que ingresarán a cadena de custodia.